Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenidos a Biblia Historias. Sabes, aquí tengo algo que usualmente las mujeres traemos en nuestra bolsa de mano. ¿Te puedes imaginar qué es? Sí, es un espejo. Este que te estoy mostrando no es del tamaño de bolsillo, es un poquito más grande. ¿Por qué los espejos son tan importantes? ¿Qué propósito cumplen? ¿Queremos ver lo que ven los demás? ¿Queremos estar seguros de que no tenemos el cabello revuelto o que nos quedó alguna comida pegada entre los dientes? Cuando nos ponemos frente al espejo, queremos que nos ayude a presentarnos de la mejor manera posible. Él nos muestra lo que no podemos ver por nosotros mismos, ¿sabes? Esto me recuerda a lo que dice la Biblia en Santiago. ¿Qué aprenderemos de este pasaje en este estudio de esta semana? Veamos. Esta semana para los escolares estudiaremos escuchar y hacer la palabra. Nuestra historia o nuestro pasaje está en Santiago capítulo 1 versículos del 19 al 26. Y el nivel de aprendizaje bíblico es la Biblia. Y el concepto es: la Biblia enseña cómo vivir la vida cristiana. La palabra de Dios es como un espejo. Leerla con atención nos ayuda a vernos como Dios nos ve. Nos muestra cómo nuestros pensamientos, motivos y obras están relacionadas con lo que Dios desea para nosotros. Si nos miramos en el espejo y vemos un resto de espinaca pegado en nuestro diente, como te había comentado, y nos damos la vuelta sin hacer nada al respecto, entonces el espejo no ha cumplido su propósito. ¿Sabes? De la misma forma, si nos acercamos a la palabra de Dios para leerla con apuros, sin permitir que ella juzgue nuestros pensamientos y las actitudes de nuestro corazón, es lo mismo. Si la leemos, pero no hacemos lo que ella dice, la palabra de Dios no transformará nuestra vida. Es fácil engañarnos pensando que somos mucho mejores que los demás, lo cual nos va a llevar al orgullo, o mucho peores que los demás, lo cual nos produce vergüenza. Cuando nuestra medida es Jesús, nos damos cuenta de que no tenemos remedio sin Él. Reconocemos que necesitamos su gracia y su misericordia que cubren todo nuestro pecado. Cuando entendemos cuán bueno es Dios, nos sentimos impulsados a obedecer por nuestro gran amor hacia Él. Ahora reflexionemos en la enseñanza y apliquémoslo a nuestra vida. ¿De qué manera te está cambiando a ti la palabra de Dios? ¿Estás mirándola con atención o solo le echas una mirada al pasar? Esta semana, cuando ores, pídele a Dios que renueve tu amor por las Escrituras. Pídele que te ayude a saborear cada pasaje al leerlo intencionalmente y con espíritu dispuesto para aprender y aplicar la palabra de Dios a tu vida. ¿Qué verdad bíblica entonces enseñaremos a los niños escolares? La verdad bíblica es la verdad. La Biblia enseña cómo vivir. La Biblia nos da claras instrucciones sobre cómo honrar a Dios y cómo relacionarnos con las demás personas. También nos explica que cuando no hacemos caso de esas instrucciones, eso se llama pecado y el pecado nos separa de Dios. Lo más importante, la Biblia nos dice lo que Jesús hizo para acercarnos nuevamente a Dios. Jesús murió por tus pecados y por los míos, pero resucitó y está vivo para ayudarnos a confiar en Dios, obedecerle a Él y a su palabra. Otra semana más donde los preescolares, aun cuando estamos abordando el mismo nivel de aprendizaje, el pasaje de enseñanza es diferente. Ellos estudiarán lo siguiente. Para los preescolares, Jesús leyó el rollo. Esto está en Lucas capítulo 4 versículo del 16 al 22. Y el nivel de aprendizaje bíblico en la Biblia, igual que los escolares, y el concepto es: la Biblia enseña lo que Jesús hizo. Luego de su bautismo y los 40 días de tentaciones en el desierto, Jesús regresó a Nazaret, donde enseñó en las sinagogas. Pronto se corrió la voz sobre él y todos lo elogiaban.
Jesús había nacido en Belén, pero Nazaret era su pueblo. Esta ciudad en la colina era el lugar donde Jesús había crecido bajo la atenta mirada de su madre y la instrucción de su padre José. Los eruditos no se ponen de acuerdo sobre la cifra de la población de esta aldea en la época de Jesús. Algunos estiman que eran unos 120 personas, otros la aumentan hasta 20,000. Sea como fuere, se trataba de una aldea formada por familias extendidas, donde seguramente había pocos extraños. Leer en la sinagoga un día de reposo era algo común para Jesús. Él abrió el rollo que le habían entregado y leyó las palabras de Isaías y ¿sabes qué? Se sentó. Con los ojos fijos en él, Jesús declaró que ese pasaje se había cumplido. Él era quien iba a venir a predicar y proclamar las buenas noticias. Era, de hecho, el ungido, el Mesías. ¡Qué revelación tan asombrosa! Estaban viendo a su libertador, al que el pueblo judío creía que lo rescataría. La gente se quedó atónita ante lo que estaban escuchando. Jesús, el hijo de José, se proclamaba el Mesías, el Cristo anunciado por los profetas. Pero ¿este no es el hijo de José?, probablemente se preguntaban. Es tanto una confirmación como una pregunta motivada por la incredulidad. Jesús, el niño que había crecido en Nazaret con ellos y con sus hijos, ahora les estaba diciendo que Él era el cumplimiento de la promesa dada por Dios. Reflexionemos en la enseñanza y apliquemos. ¿Qué sientes al saber que Jesús vino a liberarte de todos tus enemigos y opresores? Cuando ores esta semana, pide que Dios te dé las fuerzas para dejar ir cualquier cosa que te tenga atado. ¿Qué verdad enseñaremos a los niños preescolares con este pasaje? La verdad bíblica es: la Biblia habla de Jesús. ¿Sabes? Hay muchas personas que están tan ocupadas trabajando en la iglesia. Conocen a Dios a través de las historias que les contaron mientras crecían y las tradiciones religiosas. Y al escuchar, entre otras, hay muchas personas que están ocupadas trabajando para la iglesia. Conocen a Dios a través de las historias que les contaron mientras crecían y tal vez las tradiciones religiosas. Y el escuchar a otros tal vez hablan de Jesucristo. Sin embargo, sin pasar un tiempo personal con la palabra de Dios, nunca esas personas sabrán la verdadera condición en que sus corazones están. No dejes que otros estudien o que Dios te hable por ti. No sabrán tampoco que lo que Dios realmente quiere es su amor. No sentirán el peso de sus pecados o la necesidad que tienen de la misericordia y el perdón de Dios. La verdadera fe en Dios solamente llega cuando escuchamos su palabra, como lo dice Romanos 10:17. Ahora repasemos los versículos para esta semana. El versículo semanal para los escolares está en Santiago 1:22 y el versículo de la unidad es el mismo, que dice de esta manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. El versículo semanal para los preescolares dice: Jesús dijo, las escrituras hablan de mí. Lucas 4:21. Y el versículo de la unidad dice: yo recordaré las palabras de Dios. Salmo 119:16. La Biblia nos da claras instrucciones sobre cómo honrar a Dios y cómo relacionarnos con las demás personas. También nos explica que cuando no hacemos caso de estas instrucciones, eso se llama pecado. Y como hemos visto, el pecado nos separa de Dios. Lo más importante es que la Biblia nos dice lo que Jesús hizo para acercarnos nuevamente a Él. Jesús murió por tus pecados y por los míos, pero resucitó y está vivo para ayudarnos a confiar en Dios, obedecerle a Él
y en su palabra. Así llegamos al final. Recuerda que la Biblia es el principio para construir el fundamento de fe en la vida de cada niño. Además, sigue compartiendo el Evangelio con los pequeños cada semana. Este compromiso es la manera en que Dios está estableciendo el fundamento de fe en la vida de los pequeños. Recuerda que juntos seguimos expandiendo el reino, ayudamos a transformar el corazón e impactamos al mundo. Bendiciones.